tal si abrimos nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 6? Vamos a continuar, a concluir ese capítulo en el día de hoy. Al finalizar el servicio de esta mañana vamos a tener un bautismo. Entonces lo que voy a hacer es que si usted no se ha bautizado y desea bautizarse en el día de hoy, lo puede hacer. Es lo que podemos decir que es una respuesta a Dios a ser obediente en ser bautizado. Entonces, si Dios le habla a usted en el día de hoy y se quiere bautizar, pues tiene esa oportunidad de hacerlo. En el capítulo 6 llegamos a ver que los apóstoles, en la primera parte, en el versículo 5 al 12, versículo 12 al 16, llegamos a ver la semana pasada que la iglesia estaba creciendo y estaba teniendo un impacto bastante maravilloso y poderoso en la comunidad y alrededor. Vimos cómo no solo estaba creciendo la iglesia, pero también cómo la gente estaba siendo sanada y liberada. Las escrituras nos dicen que hasta la gente traía a los enfermos y los llevaban a la plaza, y a aquellas personas que estaban endemoniadas también las traían a las plazas con la esperanza que la sombra de Pedro cayera sobre ellos y podrían estar sanados. También nos dice desde el versículo 17 al 42, nos dice que los saduceos se pusieron celosos, estaban celosos porque Dios estaba haciendo milagros a través de los discípulos. Ahí vimos que fueron ellos encarcelados y el ángel del Señor vino y les abrió las puertas y los envió nuevamente al día siguiente a ir al templo, al mismo lugar donde estaban, para enseñar a todos respecto a Jesucristo y las maravillas que se estaban logrando. Y ellos obedecieron. Una segunda vez mandaron por ellos y los presentaron delante del concilio, y allí pues prácticamente los acusaron a ellos de acusar el consejo. Y todo eso terminó en ellos siendo castigados con 39 latigazos sobre sus espaldas, y después los soltaron. Entonces, lo que hicimos fue que empezamos a ver ciertas verdades en cuanto a la obediencia. Vimos que este pasaje nos muestra de una manera desafiante lo que es obedecer y qué significa para nosotros la obediencia y la fidelidad. Observamos primeramente que la obediencia está íntimamente conectada a lo que uno cree. A lo que uno cree. Solo tenemos en la pantalla. La obediencia está íntimamente conectada a lo que uno cree. Eso fue lo primero que llegamos a entender. Ninguna de las personas hubieran traído a los enfermos a las plazas, no hubieran seguido congregándose con los apóstoles, y los apóstoles no hubieran vuelto tampoco allí al templo para enseñar, como le dijo el ángel, si no hubieran creído de todo corazón. Entonces, lo que llegamos a entender es que la obediencia está íntimamente conectada, totalmente conectada con lo que uno cree. Lo segundo que llegamos a aprender fue esto, que la obediencia siempre es probada. La obediencia siempre es probada. Esto significa que cuando uno cree algo, lo que cree es probado, lo que cree es desafiado y lo que cree es retado. Eso es así, eso es así. Lo que uno cree siempre es retado, es probado y es desafiado. Entonces la obediencia siempre es probada, siempre es probada.
Y esto lo vimos con los apóstoles en este caso. ¿Y qué significa esto para nosotros en el día de hoy? Significa que tu fe va a ser probada. Si tú crees en Dios, si tú crees en Jesucristo, tu fe va a ser probada. En toda faceta de la vida, la fe siempre es probada. Eso es algo que es seguro para nosotros. La fe siempre es probada. Entonces vamos a seguir. Quiero por lo menos hablar de dos cosas más respecto a esta historia, a este asunto que ocurrió con los apóstoles. La tercera cosa que sabemos que es verdad, que es real, es que en la obediencia no hay espacio para la indecisión o la neutralidad. Si tú vas a ser obediente y si yo voy a ser obediente, necesitamos entender que no hay, escúchame bien, no hay indecisión en la obediencia. No, cuando el mero hecho de ser obediente significa que hay una respuesta específica, directa y adecuada. Cuando hablamos de obediencia, entendemos que no hay neutralidad y no hay indecisión. No existe. En la palabra obediencia no existe indecisión y no existe neutralidad. Entonces, cuando hablamos de indecisión, esto implica dificultad en tomar una decisión o en vacilar o en titubear. Uno titubea entre dos posibilidades. Cuando nos referimos a la obediencia, solo hay una respuesta: seguir el paso que Dios ha establecido. Seguir el paso que Dios ha establecido. Cuando los discípulos estaban delante del consejo, el consejo los quería sentenciar a muerte. Las Escrituras nos dicen que cuando ellos confesaron a Jesucristo delante de ellos, les dice que les subió la sangre a la cabeza. Es decir, perdieron la cabeza, ¿no? Estaban hartos de tratar con el asunto, no querían saber más del asunto. Se les subió la sangre a la cabeza, es lo que dicen las Escrituras, y los querían matar. Entonces se paró Gamaliel. Gamaliel es el mismo que le dio tutela a Pablo. Y si uno lee la historia secular de Gamaliel, uno va a llegar a entender que Gamaliel era un personaje de gran renombre en ese tiempo. Era una persona de afluencia, era un erudito de excelencia, muy, muy respetado. Entonces, Gamaliel se para delante del consejo y empieza a hablar. Le dice al Sanedrín, al consejo, le empieza a hablar y les dice: oigan, en un tiempo se levantó Teudas jactándose de ser alguien y reunió 400 hombres para seguirlo y finalmente lo mataron y su movimiento quedó en nada. Después les dice: luego surgió Judas el Galileo en los días del censo y a él también lo mataron y todos sus seguidores se esparcieron y ese movimiento quedó en absolutamente nada. Luego él viene y les dice algo muy interesante. Él les dice esto, les dice que si los discípulos están haciendo algo que es origen de Dios, pues nadie podrá pararlo. Pero si es de origen humano, pues va a quedar en absolutamente nada, como quedó Teudas y quedó Judas. Entonces él les dice: si ustedes se encuentran peleando con estos hombres, si ustedes le hacen daños a estos hombres, se van a encontrar peleando contra Dios. Entonces el consejo de él es: déjenlos quietos. Si lo dejan quieto, pues si lo que ellos están haciendo es de Dios, nadie lo podrá parar
y si no es de Dios, pues eso va a quedar en nada. Ese es el consejo que les dio. Ahora, hay una verdad en el consejo de Gamaliel. Hay una verdad, pero también hay un grave error. Y yo pienso en el tiempo que yo he llevado en la iglesia y tratando con gente, no solo aquí, pero en Illinois y en Washington y en otros lugares, he escuchado dichos populares respecto a que están conectados al consejo que dio Gamaliel. La realidad es esta, la verdad es esta. Lo que es de Dios, nadie lo puede detener. Lo que es de Dios, nadie lo puede detener. La verdad es clara. Lo aceptamos sin objeción alguna. Lo que Dios es de Dios, nadie lo puede parar. Ahora, hay varias escrituras que afirman que lo que Dios pone en movimiento, nadie lo puede parar, nadie lo puede detener. Y estas cosas tienen que ver con la voluntad de Dios, no con la voluntad humana, tienen que ver con la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:7. En Apocalipsis 3:7 Jesús dice esto. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Si Dios abre una puerta, se queda abierta. Si Dios la cierra, nadie la puede abrir. Absolutamente nadie. En Mateo 16:18 dice esto. Yo te digo, hablándole a Pedro y a los discípulos, él dice esto. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Y lo que le estaba diciendo Jesús aquí a los discípulos era esto específicamente. Él está diciendo, hey, nadie va a poder detener a la iglesia. Absolutamente nadie va a poder detener a la iglesia. Y mucho menos las fuerzas opuestas. Y mucho menos las fuerzas del maligno, las fuerzas diabólicas y las fuerzas del diablo. Nadie puede detener a la iglesia. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Ahora, no hay duda que lo que Dios pone en movimiento, nadie lo puede detener. Las Escrituras nos dicen esto. No tenemos ninguna objeción al respecto. Lo aceptamos. Lo que Dios pone en movimiento, nadie lo puede detener. Y vemos la evidencia de esta realidad a través de los siglos. A través de los siglos. El templo donde se reunieron este Sanedrín, este consejo, el templo donde fueron acusados y linchados los apóstoles, ese templo fue destruido en el año 70 AD. Se destruyó, fue destruido totalmente. El Imperio Romano, que estaba en poder durante esa época, fue derrotado en el año 480 AD. Y nosotros podemos ver a través de la historia a aquellas naciones que se han levantado con gran poder y que han caído. Pero la iglesia a través de los siglos ha seguido creciendo y creciendo y creciendo y avanzando y avanzando y avanzando, y la gente llega siendo convertidos y transformados y sanados por más de 2000 años. Y lo que dicen ahora las estadísticas, que la iglesia cristiana es la más creciente en el mundo. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que Dios pone en movimiento, nadie lo puede parar. Sigue adelante, sigue moviéndose. La iglesia es una fuerza
imparable. Y así será. Así será. Pero sí hay una precaución. El hecho que uno se encuentra con desafíos, con pruebas, con retos, no significa que no es la voluntad de Dios. Déjeme explicarlo de esta manera. En una ocasión, cuando vivía allá en Washington, nuestra iglesia iba a hacer un viaje de misiones en otra parte del estado. Entonces teníamos dos grupos. Un grupo salió en la mañana y el otro grupo iba a salir en la tarde. El grupo que salió en la mañana, yo estaba con ese grupo, llegamos bien, no hubo problema, estuvimos allí, hicimos todos los preparatorios y nosotros estábamos esperando. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que el segundo grupo no ha llegado y se pasaban las horas, pero se pasaron largas horas y por fin el segundo grupo llegó esa noche, tarde en la noche. Y obviamente preguntamos, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y ellos empezaron a decirnos, amén. Primeramente salimos y había demasiado tráfico, tapón le decimos a eso en Puerto Rico, la hora pesada del día. Mucho tráfico, entonces estaban estancados en el tráfico, de tal manera que se quedaron sin combustible y la oportunidad de salirse y sacar combustible. Bueno, lo hicieron, le echaron combustible al auto, entonces siguieron en marcha. De repente ocurrió otra cosa, una de las llantas se le dañó y no tenían respuesta. Entonces, ¿qué iban a hacer? Cuando me estaban explicando todo esto, me dijeron algo. Esto fue lo que me dijo. Me dijo uno de los hombres que venía en camino. Me dijo, nosotros estábamos a punto de regresar. Porque sentíamos, eso es lo que me dijo, sentíamos que no era la voluntad de Dios. Que no era la voluntad de Dios, porque nos encontramos con tantos desafíos, pues concluimos que no era voluntad de Dios. Y a mí me consta que hay mucha gente que lee este pasaje en el consejo de Gamaliel, cuando Gamaliel dijo estas palabras, dice, si esto es de Dios, nadie lo puede parar. Entonces, el problema con esto es que nosotros llegamos a pensar, bueno, si hay desafíos, si hay retos, si nos encontramos con situaciones, pues concluimos que no es voluntad de Dios. Y eso es un error. La mera historia de los apóstoles nos deja saber que hay desafíos. La mera historia de los apóstoles nos deja saber que hay retos. ¿Sí? La mera historia nos deja saber que hay desafíos. Ahora, esto es lo que necesitan entender. En medio del desafío, en medio del reto, en medio del problema, cuando es voluntad de Dios, nadie lo puede parar. Absolutamente nadie lo puede parar. Y eso fue lo que estaba pasando aquí. He visto personas darse por vencido por cualquier cosita, por cualquier desafío, por cualquier problemita, por cualquier reto. Enseguida se dan por vencidos. Y concluyen cuando uno les pregunta, oye, ¿y qué tal aquel proyecto? ¿Y qué tal aquella cosa? ¿Y qué tal aquello que Dios había deseado por ti y para ti? ¿Y qué quedó eso? Oh, sí, fíjese Samuel, que, no, había este desafío y había este desafío y había este desafío y por fin llegamos a entender que no era voluntad de Dios. Y yo digo, oye, tu teología está demasiado equivocada si esa es el único estándar que te has puesto para seguir la voluntad de Dios. Porque las Escrituras no nos enseñan eso. Lo que vemos que la voluntad de Dios siempre se encuentra con desafíos, siempre se encuentra con oposición, siempre se encuentra con retos. ¿Sabes por qué? Porque hay fuerzas alrededor nuestro que están en contra de Dios. Y si están en contra de Dios, van a estar en contra tuya también. Entonces, no te des por vencido. Mantente firme. Sigue adelante. Eso es lo que entendemos, ¿no? En la obediencia, escúchame bien,
en la obediencia no hay espacio para la indecisión y no hay espacio para uno quedarse neutral. Nunca, nunca, nunca. Pero vamos a seguir, porque hay otra cosa aquí, hay otra cosa aquí. Mira lo que dijo Jesús. Jesús nos dijo, Jesús nos dijo esto en Juan 16:33. Él dijo estas palabras, dijo, en este mundo afrontarán aflicción. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, él dijo, anímense. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y te digo la verdad, esto es un gran recordatorio para nosotros cuando nos encontramos en desafíos, en retos, en oposición, cuando hay cosas que se nos está haciendo el asunto difícil, cuando hay cosas que se presentan en contra de nosotros para lograr la buena y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Escúchame bien, escucha las palabras de Jesús. Él dice, hey, te vas a encontrar con este tipo de aflicción, con este tipo de problema, con este tipo de desafío. Pero anímate, él dice, porque ya yo he vencido. Ya yo he vencido. Y si él ha vencido, escúchame bien, tú vas a vencer también. Yo creo que algunos de nosotros no creemos esto. Yo creo que es más fácil nosotros tirar la toalla y decir, es que esto me ganó, es que esto me ganó. Mira, Jesús dice, con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Entonces, anímate, anímate. No dejes tu fe al lado, no dejes tu creencia al lado, no seas desleal, no seas desobediente, mantente firme. Mantente firme. La semana pasada llegamos a entender que aquellos que se mantienen obedientes, el Espíritu Santo viene a su ayuda. Él viene a su ayuda. Entonces, escúchame bien, para triunfar necesitas mantenerte firme. Ser obediente, porque en la obediencia no existe la indecisión y tampoco existe la neutralidad. Necesitas responder adecuadamente. Ahora, hay un problema grande también con el consejo de Gamaliel. Y ese es el problema. No podemos ser neutral. No podemos ser neutral. El problema se encuentra en el consejo que le da específicamente. Él les dice, escúchame bien, Él les dice al resto del consejo, al Sanedrín, a los saduceos y a los fariseos que están reunidos allí. Él les dice estas palabras, les dice, no hagan nada. No hagan nada. Estos hombres que vienen están predicando a Jesucristo, no hagan nada al respecto. Es lo que Él les dice, no hagan nada al respecto. Y el consejo suena bonito y el consejo suena bien. ¿Qué tal si alguien viene y te presenta a Jesucristo o a uno de tus parientes o a una persona que tú amas de todo corazón y ellos necesitan la salvación de Dios? O tú sabes en tu mente que ellos necesitan ser transformados totalmente y tú sabes que si Dios viene a sus vidas va a ser 1000 veces mejor. Y alguien les presenta a Jesucristo y viene alguien, un amigo, un vecino y le dice, ¿sabes qué? No hagas nada al respecto. Ya escuchaste, pero nada, no es gran cosa, no es nada importante. Ya ahí hay una neutralidad, ya ahí no hay una respuesta adecuada en este caso. Entonces, Gamaliel, escúchame bien, Gamaliel pone a Jesús al mismo nivel, o vamos a decir, rebaja a Jesús. Gamaliel rebaja a Jesús al nivel de Teudas y de Judas, a dos insurreccionistas
Y él los rebaja. Mira, si este Jesús, si es gran cosa, pues bien. Pero si no hagan nada. Probablemente eso va a quedar como quedó Teudas. Probablemente eso va a quedar como quedó aquel otro Judas. Que reunieron toda esta gente, hicieron tanta bulla y mira hoy en día no hay nada al respecto. ¿Okay? Él reduce a Jesús y lo pone al nivel de un insurreccionista. Eso es lo que hace. Entonces, si Gamaliel, escúchame bien, si Gamaliel verdaderamente tenía temor de pelear contra Dios, porque eso es lo que les dice. Él les dice, miren, le dice al consejo, miren, si esta cosa es de Dios, ustedes se van a encontrar peleando contra Dios. Pero si Él verdaderamente, yeah. Así mismo. Fíjense bien, si Gamaliel verdaderamente tenía temor de pelear con Dios o pelear en contra de Dios, él podía ser honesto. Él podía hacer una investigación honesta. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Sí, ¿cuántos años tienes? ¿Sí? ¿Y tus padres? ¿Por dónde andan? ¿Tu mami y tu papi? Pues tienes que enseñarle a ellos a alabar al Señor. Sí, así mismo. Esa es la ofrenda. Qué bien. Pues miren, si Gamaliel verdaderamente tenía temor de Dios, él hubiera hecho una investigación honesta del asunto. Pero él no hizo una investigación honesta. Si él verdaderamente tenía temor de pelear con Dios, él hubiera buscado cuidadosamente las Escrituras. Él hubiera buscado las Escrituras cuidadosamente y hubiera llegado a la conclusión, oye, aquí las Escrituras nuestras, los profetas hablaron de este tiempo, los profetas hablaron del Cristo, los profetas hablaron de las señales que él iba a hacer, que iba a realizar. Si él verdaderamente tenía temor de pelear contra Dios, yo creo que él hubiera escuchado a los testigos, hubiera llamado a testigos y aquellos que fueron sanados, aquellos que presenciaron lo que Jesús hizo. Yo creo que él hubiera llamado. Y no solo eso, él le hubiera pedido sabiduría a Dios. Entonces yo veo que este consejo, aunque suena bonito y suena bien, y lo vemos, tenemos que tener cuidado de no tomarlo como algo que es un patrón para nosotros. Eso es lo que yo veo en la iglesia. Mucha gente se da muy fácilmente por vencido en decir, hay un reto, hay un desafío, y se dan por vencidos rápidamente. Se mantienen neutral en las cosas de Dios. Hay algo que ocurre en el trabajo y uno dice, no puedo decir nada, no puedo decir nada porque me corren del trabajo. Hay abuso contra los cristianos y no puedo decir nada porque no se puede. Lo vemos en nuestras escuelas hoy en día. Lo vemos en las universidades. Hay varias películas que han salido en estos últimos días que tienen que ver con esta injusticia que está pasando para callar y sofocar la verdad de las Escrituras. Entonces, uno dice, mejor me quedo neutral, mejor me quedo así, sin hablar, sin decir nada. Escúcheme bien. A Dios no le gusta la neutralidad. Y hay pasajes tras pasajes que no le gusta la neutralidad. A Dios no le gusta la neutralidad. La neutralidad es lo mismo
que estar en contra. La neutralidad es una decisión que demuestra oposición. Eso es neutralidad. Mira lo que dice Mateo 17:30. Perdón, 12:30. Aquí lo tenemos en la pantalla. Aquí dice, sí, 12:30 dice, el que no está de mi parte está en contra mía. Mira lo que dice Apocalipsis 3:16. Dice, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio. En otras palabras, eres neutral. Como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. No te soporto, no te soporto. Si no estás de mi parte, estás en contra mía. Mira lo que dicen en Primera de Reyes, capítulo 18, 21. Aquí está Elías, el profeta Elías. Mira lo que dice aquí. En este asunto, Elías era el único profeta de Dios que estaba abiertamente proclamando la palabra de Dios. Y el pueblo estaba totalmente saturado de idolatría. Y estaban adorando dioses paganos, en particular el dios Baal. Entonces, en una ocasión, Elías dice, vamos a reunirnos en el Monte Carmelo, aquí en esta montaña. Y quiero que todo el pueblo venga y que todos los sacerdotes de Baal y todos los sacerdotes de Aserá vengan y se reúnan conmigo. Y vamos a tener una confrontación. Y ahí él viene y les dice estas palabras a ellos, al pueblo entero. Les dice, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir? Mira lo que dice ahí, indecisos. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo vas a ser neutral? ¿Hasta cuándo vas a titubear? ¿Hasta cuándo? Si el Dios verdadero es el Señor, deben de seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. No dijo nada. No dijo nada. Ahora, lo mismo pasó con Josué. Lo mismo pasó con Josué unas generaciones antes, Josué 24:15, cuando Moisés sacó el pueblo de Israel, Dios lo usó para que ellos salieran de Egipto, de la esclavitud. Ellos vieron milagros de Dios, el mar rojo se abrió, Dios los guió de noche y de día, Dios les dio carne, les dio agua y les dio pan durante esa trayectoria. Ahora, Moisés llega al tiempo de su muerte. Josué toma el liderazgo del pueblo y están entrando a la tierra que Dios le había prometido. Y al entrar a la tierra prometida, mira lo que le dice Josué al pueblo entero. Reúne al pueblo y viene y le dice esto: si a ustedes le parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amoreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y después viene y dice estas palabras famosas: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, aquí vemos que Dios no acepta la neutralidad, ni soporta la indiferencia. Dios requiere una devoción total, requiere una obediencia total. Cuando entraron en la tierra que Dios le prometió, Él les preguntó: hey, ¿a quién van a servir?
¿A quién van a servir? ¿Sabe una frase que yo escucho mucho de los latinos? Aquellos que llegan nuevamente y se reconcilian con Dios, vienen del extranjero. Bueno, ya que estamos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Nuestros países llegan siendo extranjeros. Esa es la realidad. Entonces, llegamos de Centroamérica, llegamos de México, llegamos del Caribe, llegamos de Sudamérica, llegamos aquí a este país, nosotros, el pueblo latino, que es un pueblo muy diverso, y llegamos aquí. Y cuando empezamos a trabajar, se nos abren los ojos así de grande, porque el primer cheque que a menudo recibimos es mucho más grande de lo que hemos ganado en un año entero en nuestros países. Y ya pensamos que somos ricos, cuando la realidad no. Empezamos por aquí, por el suelo. Pero esto es lo que escucho, que a menudo venimos a este país y llegamos aquí necesitados y agradecidos a Dios por cuidarnos en el viaje. Sí, oh, Dios me protegió, Dios me cuidó, Dios me libró de la desgracia y de la muerte y de estas otras cosas. Muchos de nosotros que hemos pasado por alguna frontera o por algún río, por algún océano, llegamos aquí, llegamos así, temblando pero agradecidos, y nosotros nos enfrentamos cara a cara con la muerte. Y llegamos aquí y empezamos a decir, gracias mi Dios, gracias mi Dios, gracias. Y empezamos a llegar a la iglesia y hacer ciertas cosas. Y la vida empieza a moverse para nosotros. En unos pocos meses le damos la espalda a Dios por el dinero, por hacer plata, por llenarme los bolsillos. Y aquí Josué le está diciendo al pueblo, oye, escúchame. Tienes que tomar una decisión. O te vas a quedar igual que tus padres allá en tu tierra, o vas a venir aquí y llevar el rumbo de la gente que ya vive aquí, o vas a servir a Dios y te vas a entregar a Dios. Y Dios te va a guiar y Dios te va a bendecir. Pero tienes una decisión que tomar. No puedes titubear. No te puedes quedar indeciso. No puedes ser neutral en este asunto. Porque a Dios no le gusta la indecisión ni la neutralidad. Las Escrituras dicen, toma una decisión porque estoy a punto de vomitarte de mi boca. Despójate de esas cosas. Hay veces que llegamos a este país y seguimos con el asunto de la santería. Y tenemos ídolos. Y desarrollamos una santería en nuestro propio hogar. Tenemos un cuarto, una esquina o algo así. Compramos estos santos, estos yesos y todas esas cosas. Dios tiene mucho que decir en contra de estas cosas. En el libro de Isaías, oh, Dios tiene una gran querella contra el pueblo de Dios porque tienen estos yesos y Dios dice, oye, ¿cómo es esto? A través del profeta dice, oye, ¿cómo es esto? Que tú vas a doblar rodillas a una imagen que un ser humano construyó. Agarró un poco de barro, lo mezcló con un poco de agua y lo desarrolló. Otro agarró un pedazo de madera y cogió un cuchillo y hizo una imagen. Este palo que no te habla, que no camina, que no bendice, que no hace nada. Y tú te estás arrodillando a estas cosas. Y yo, que soy el Dios viviente, el Dios todopoderoso, el Dios que sopla vida en tus pulmones. No me ignores, Él dice. No me ignores. Él dice, necesitas tomar una decisión. O te despojas de esas cosas o te quedas con ellas. Así es la fe. En la obediencia, escúchame bien, en la obediencia no hay espacio para indecisión. No hay espacio para neutralidad. No la hay y nunca la habrá. Dios requiere una devoción total para derramar su gracia sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Qué tal si seguimos
Por último, en este asunto de la obediencia, cada día tiene oportunidades para obedecer y ser fiel. Cada día tiene oportunidades para obedecer y ser fiel. No hay ningún día en tu vida, ni en mi vida, que no hay una oportunidad para que tú seas obediente y seas fiel. Cada día, tienes oportunidad de ser obediente y ser fiel. La noche que fueron arrestados, un ángel del Señor abrió la puerta y los sacó de la cárcel y les dio estas instrucciones. Mira lo que dice aquí en la pantalla, mira lo que dice ahí. Versículo 20 de Hechos 5, mira lo que dice allí. Ahí dice, vayan, les dijo, preséntense en el templo. Es lo que dice ahí. Vayan, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida, conforme a lo que habían oído al amanecer. Al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Eso fue la noche que fueron arrestados. Esa misma noche, el ángel de Dios les dio una oportunidad para obedecer. Oye, mañana quiero que vuelvas al mismo lugar donde fuiste arrestado, a ese mismo lugar, y quiero que enseñes todo al respecto de lo que han aprendido. Quiero que vayan y vuelvan. Ahora, esta escritura no está en la pantalla, pero miren cómo termina el capítulo 6. Y esto ocurre después de ser latigados. Después de ser latigados, el capítulo 6, mira cómo termina aquí. Dice aquí, así pues los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Mira lo que viene después, el último versículo del capítulo 5, perdón, sigo diciendo capítulo 6, no sé por qué. Y día tras día, dice aquí, día tras día, en el templo, ¿escucharon? Y día tras día, en el templo, en el lugar donde fueron arrestados, en el lugar donde fueron acusados, en el lugar donde fueron latigados, y día tras día, en el templo, en el lugar donde le dijeron, aquí no vengan y hablen de Jesús. Es prohibido hablar de su nombre. Volvieron allí y día tras día en el templo. Y mira qué más. Y de casa en casa. No dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Cada día tiene oportunidades para obedecer y ser fiel. Yo pienso que ellos quizás, pero respondieron inmediatamente. La obediencia fue inmediata. Nos dice que el día siguiente ellos volvieron al templo y siguieron enseñando. Cuando fueron arrestados, volvieron al templo y día tras día siguieron enseñando, siguieron haciendo lo mismo. Una de las cosas más difíciles para nosotros, y me incluyo ahí, para nosotros, una de las cosas más difíciles para nosotros en las Escrituras son las cosas que entendemos. En las cosas que entendemos. A menudo somos lentos en hacer
lo que las Escrituras nos instruye, lo que la palabra de Dios nos instruye. Somos lentos en responder lo que las Escrituras. Incluso me atrevo a decir que en algunas cosas las desobedecemos. Entendemos que necesitamos testificar. ¿Sí entendemos esto? Las Escrituras nos dicen, vayan y sean mis testigos. Sabemos que necesitamos testificar. Sabemos esto. Entendemos que tenemos que orar. Las Escrituras nos dicen, oren en todo momento. Sabemos que tenemos que orar. Eso no es palabra de Dios. Sabemos esto. Las Escrituras también nos dicen que tenemos que perdonar. Es lo que nos dicen las Escrituras. Tenemos que perdonar. Jesús da ilustración tras ilustración en asuntos de perdonar. Incluso hay un pasaje que es bastante fuerte que dice, si ustedes no perdonan, mi Padre tampoco los perdonará a ustedes. Oh, wow. Eso está. Pero este es el punto. ¿Cuál es el punto? El punto es que cada día tenemos oportunidades para obedecer y ser fiel. Cada día tenemos oportunidades para obedecer y ser fiel. Y me consta, escúchame iglesia, estoy hablando de todos nosotros, me consta que nos quedamos cortos, ¿sí? Nos quedamos cortos. Me consta que nos quedamos cortos en obedecer. Y cada día se nos provee una oportunidad para responder. Somos lentos en ser obedientes. Necesitamos mejorar eso. Yo necesito mejorar eso. Tú necesitas mejorar eso. Necesitamos mejorar este asunto de ser lentos en obedecer. Necesitamos obedecer. Los discípulos no pusieron excusas. Ellos pudieron titubear, ellos pudieron objetar, ellos pudieron decir, ¿sabes qué? No hay caso en esto, no podemos echar adelante. No tiene sentido lo que me está pidiendo el ángel de yo volver otra vez aquí a este lugar donde fui arrestado, de yo volver aquí a este lugar donde fui linchado. No tiene sentido. En la obediencia, escúchame bien, en la obediencia no hay indecisión, en la obediencia no hay neutralidad. Y cada día tenemos la oportunidad de ser obedientes. Cada día se nos presenta esa oportunidad. Yo pienso que cuando tenemos plena confianza en Dios, plena confianza, devoción total en Dios, cuando tenemos plena confianza y devoción total a Dios, respondemos obedientemente. Y Dios nos ayuda con esto. Bueno, el capítulo concluye con una demostración de la obediencia de los apóstoles. Salen después de ser interrogados, los 39 azotes que reciben en la espalda. Y ellos están gozosos. Las Escrituras dicen que están gozosos al respecto. Por cierto que le dolía. Por cierto que ellos dolieron. Por cierto que ellos llegaron a decir, wow, cuando se quitaron esas camisas y la sangre se le pegaba y empezaban a doler y ay. Y entonces ellos quizás empezaron a decir, wow, mi hermano, mira lo que tienes ahí. Pero te puedes imaginar, quizás 2 semanas después, 5 semanas después, 5 años después, te puedes imaginar cuando ellos están hablándole a una persona y están testificándole a una persona, ellos están diciendo, mira
Déjame mostrarte la realidad. Y se quitan la camisa y te digo, mira lo que me pasó a mí. Y ellos empiezan a testificar y empiezan a hablar y dicen, yo me mantuve firme, me mantuve fiel, fui obediente a lo que Dios me estaba pidiendo y lo hice, lo llevé a cabo a la letra como Él lo quería. Tú sabes que ese testimonio agarra fuerza. Pero cuando tú y yo nos damos por vencido, cuando tú y yo nos quedamos indecisos, tú no tienes nada que decir. Tú no puedes hablar del poder de Dios. Tú no puedes hablar de cómo Dios intervino, cómo Dios te empoderó, cómo Dios desató tu lengua y te usó para dar testimonio de una manera que 5 o 10 o 15 o 20 se convirtieron de una sola vez. Tú no puedes dar testimonio de estar sentado en un autobús y yendo en camino al trabajo o a cualquier lugar y estando allí estaba un extranjero total sentado a tu lado y te empieza a entablar una conversación de las cosas de Dios y tú no puedes decir, oh sí, y le hablé de mi experiencia y le hablé como Dios me ministró y me usó y no puedes decir nada al respecto. Porque titubeaste, porque fuiste indeciso, porque te quedaste neutral, porque no fuiste obediente. Iglesia, necesitamos tener una devoción total. Amén. Miren, la verdad es que mi anhelo, el anhelo de Dios es ver su gracia derramada sobre tu vida. El anhelo de Dios, escúchame bien lo que te voy a decir, es ver estas sillas totalmente llenas con personas que se han topado con la gracia, con el perdón, con la misericordia y con el poder de Dios sobre sus vidas. Tú eres parte del plan de Dios. Y tu parte, tanto como la mía, es ser obediente. Es ser obediente para que el poder de Dios se desate en nosotros y a través de nosotros para tocar y alcanzar a las gentes que están alrededor nuestro. Es impresionante lo que Dios hace cuando estamos dispuestos y listos. Le voy a decir una cosa. En las últimas semanas yo he estado orando bien específicamente de esta manera. Cada mañana he estado orando esta oración. Señor, dame la oportunidad en el día de hoy de hablarle a las personas de ti. De hablarle a las personas de ti. Y ayúdame, Señor, a ser fiel en hacerlo. Y en las últimas semanas, esta es la segunda semana en que ocurrieron estos 3 acontecimientos. En 3 ocasiones diferentes, Dios me ha provisto personas que han necesitado de Cristo. Yo no empecé la conversación, ellos empezaron la conversación. Yo solo he estado pidiendo por oportunidad y Dios las ha provisto y yo he tenido que ser obediente en responder. Lo que me pasó hoy es ¿qué? Domingo. Creo que fue jueves que fui, fue viernes, perdón, fue viernes, fui al gimnasio y allí estuve. Y por alguna razón me demoré más de lo que normalmente me demoro. Cuando fui a cambiarme de ropa, allí estuvo un joven. Y este joven se echó yo diría, un gran montón de tabaco en su bembe. ¿Sabes? Ese tabaco que se mastica y se chupa y se escupe. Pues él se pone ese tabacón así que le llega el bembe toca afuera y me empieza a hablar, porque lo conozco, me empieza a hablar y me empieza a hablar de que él no se siente bien consigo mismo, que no, ni se conoce y me empieza a hablar. En ese momento le hablo de Dios, le hablo de su propósito en la vida. Entonces esto ocurre, esto es verdad, esto ocurre. Y en 3 ocasiones en la última semana le doy gracias a Dios que he podido señalar a la gente a Él y hablarle a la gente de Él.
Dios nos provee oportunidades cada día. Necesitamos ser obedientes. Iglesia necesita ser obediente. ¿Qué es lo que Dios, qué paso necesitas tomar? Necesitas perdonar, necesitas testificar, necesitas orar, necesitas responderle a Él a algo. Sé obediente, iglesia. Deja que el poder de Dios se desate en tu vida y a través de tu vida para marcar la diferencia en el mundo. Amén. Gloria a Dios.